Buenos días, soy Priscila Romo Casas y nos encontramos en el Centro Peruano de Fomento y Desarrollo de Pymes. En esta oportunidad vamos a entrevistar al director ejecutivo de CPFODES, el doctor Oscar Basurco. Buenos días, doctor. Buenos días, Priscila, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Qué encantado de tenerte acá. Bueno, vamos a empezar con algo que es muy importante, ¿no? Desde el principio de los años de la Revolución Industrial, se generó un cambio en la forma de crear empresa, en la forma de abordar al cliente. Desde el punto de vista de Perú, ¿cuál ha sido el enfoque de las pymes y sobre todo del Estado peruano? Es correcto lo que dices, o sea, realmente a partir de la Revolución Industrial se da un gran cambio en la manera de pensar del empresariado, en la manera de cómo abordar al cliente. Y en líneas generales eso se tradujo en cuatro grandes enfoques, ¿no? El enfoque de producción, donde las líneas de producción, el esquema fordiano, tipo Ford, la gente lo que hacía era crear líneas de producción para generar productos. Y el producto, finalmente la línea de producción era la que mandaba. En un segundo momento, en esa gran etapa de la Revolución Industrial, después de la Revolución Industrial, lo que existe es el enfoque de producto, porque la competencia empezó a crecer. Es decir, al principio todo el mundo podía comprar los productos que todos generaban rápidamente. Después, como comenzó a escasearse este tema, o comenzó a aparecer competencia, se dio más el enfoque de producto. ¿Qué significa el enfoque de producto? Ver que el producto tenga la mejor calidad, sea el mejor, el más adecuado para el consumidor. Esto era la calidad del producto, era lo primordial. La competencia no cesó, la competencia comenzó a crecer, a presionar más. Y eso llevó a que el empresariado gire y torne no a mirar el producto, no a mirar la línea de producción, sino a mirar hacia el cliente y buscar y generar fuerzas de ventas para ir en búsqueda de ese cliente. ¿Por qué? Porque en el esquema central lo que teníamos el empresario por un lado, o la empresa por un lado, que proveía productos y servicios, y el cliente era la gran masa que podía dominar este escenario. Y al dominar ese escenario se dieron cuenta que finalmente el cliente era el que mandaba. Entonces estábamos en la búsqueda, se dio en el mundo la búsqueda de cómo llegar mejor al cliente. Esto también llevó con los años, y estamos haciendo un rápido recorrido por la historia, a un enfoque del marketing, ¿no? Llamemos esto el enfoque de marketing a través de todos esos esquemas, ¿no? El marketing relacional, el marketing uno a uno, el marketing viral que se llama, y todos estos esquemas llevaron a que finalmente el empresariado esté donde está hoy día. Y de acuerdo a estos cuatro enfoques, ¿no?, que usted nos acaba de explicar, producción, producto, ventas y marketing, ¿qué es lo que hizo el Estado peruano al respecto? ¿Cómo estuvo con esos cuatro enfoques? En realidad el Estado peruano sí puede haber entendido los enfoques y muchos estudios dieron que la evolución del empresariado, pero en el Perú sucedió algo distinto. De repente el Estado peruano, creo que hasta la fecha, y el Estado, no estoy hablando del gobierno, sino el Estado, los últimos 40 años, nunca vio al empresariado como un ente importante. Y hablemos de empresariado, no el empresariado, la gran empresa, sino la base de la pirámide. El Estado, en otras palabras, vivió de espaldas a la realidad del micro y pequeño, al mal llamado micro y pequeño empresario. Simplemente y llanamente lo que hicieron fue, no comprendió su realidad. Y al no comprender su realidad, no verlos como un objeto de estudio, simplemente utilizarlos básicamente o convocarlos cada vez que hay elecciones. ¿Pero hay algunas acciones de parte del Estado hacia las MIPES? Lo que sucedía es que el Estado no llegaba al empresario. Pero sin embargo, también hubieron esfuerzos importantes de parte de muchos gobiernos y de todo el Estado en general de tratar de llegar a darles una solución o alternativas de ayuda y de colaboración a la mal llamada micro y pequeña empresa. Y esto se tradujo en programas importantes, asistenciales básicamente, de ayuda y de colaboración para el desarrollo y sostenibilidad del segmento. ¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué? Porque finalmente esta base de la pirámide, esta base de la pirámide tan importante, atraviesa transversalmente todos los sectores del Estado. Tenemos micro y pequeños empresarios en todos los sectores del Estado: pesca, minería, artesanía, servicios, comercio, industria textil, etc. Entonces, incluso comercio exterior. Entonces el Estado, al brindar desde diferentes ángulos toda esta gama de servicios de desarrollo empresarial, simplemente eran dispersos y se desconcentraban. ¿Hay otros factores? A eso súmale que también llegaron las ONGs, que comenzaron a mutar. Recuerda y recordemos de que vinimos también en un momento de un conflicto armado, y después del conflicto armado ya las ONGs varían de ser socorristas o de ser temas de derechos humanos, comienzan a mutar también a ver temas, y el tema de moda era el tema de micro y pequeña empresa. Entonces se crean ingentes cantidades de ONGs que se dedican al apoyo de la micro y pequeña empresa, pero en realidad lo que hacen es captar fondos y también dispersar finalmente los servicios de desarrollo empresarial. Entonces el error fue justamente dar esta ayuda, pero de una forma dispersa, ¿no? Que no hubo una ayuda conjunta
Por un lado es esa dispersión, y por otro lado es no saber identificar quiénes son pequeñas y medianas empresas. O sea, la identificación es absolutamente importante, y eso es uno de los grandes errores que ha cometido todo el Estado peruano durante los últimos 40 años. Principalmente porque una sociedad anónima la puede crear nuestros queridos amigos el señor Romero y el señor Miro Quesada. El señor Brescia crea una sociedad anónima. Pero Priscila Romo y Óscar Basurco crean una sociedad anónima también, estás bajo las mismas reglas de juego, y eso no significa de que los dos seamos iguales. Un punto importantísimo de la democracia es trata igual a los iguales y desigual a los desiguales. Y eso implicaba, desde el punto de vista estatal, dar un trato diferenciado al pico de la pirámide y un trato diferenciado, por ende, a la base de la pirámide. Por supuesto. Entonces, retomando un poco su respuesta, el error fue principalmente del Estado, ¿no? Pero ¿usted cree que también hubo un error de parte del sector MIPE, un sector muy importante, ¿no? Que nosotros sabemos que es el 42,5% del PBI. ¿Ellos también tuvieron un error? ¿Dónde estuvo la falla, ¿no? Tiene parte de culpa el Estado, pero obviamente hay que hacer una autoculpa. Y una autoculpa es que el segmento no se supo organizar y no se ha sabido organizar hasta el momento. ¿Y por qué? Porque simple y llanamente las organizaciones de base no se han logrado entrelazar entre ellas. Esto sucede básicamente como el tema de la CGTP. O sea, la CGTP puede representar al 0,5% de los trabajadores del Perú que de una u otra manera están representados por ellos porque son los que tienen trabajo en una fábrica, en una industria, etcétera, o en el Estado. Pero, y la CONFIED, por otro lado, puede representar al 2% de las empresas del Perú. La gran empresa está representada en CONFIED, en la Sociedad Nacional de Industria, en la Cámara de Comercio. Pero yo pregunto, y nos debemos preguntar todos, la base de la pirámide, ¿por quién es representada? Entonces ahí aparecen de repente determinados gremios, comillas, que dicen que tienen representatividad y tienen legitimidad para ser los interlocutores válidos de una relación con el Estado o unos reclamos de las necesidades de ese segmento que no necesariamente son reales, porque ellos no representan a esta gran masa que está dispersa también. ¿Y hay más factores que expliquen la problemática de este segmento? También otro de los problemas es que tanto del Estado como de los gremios que trataban de ver este fenómeno es que no entendieron de que cada emprendedor tiene un sueño. O sea, todos nosotros tenemos sueños, y estos sueños no son solamente que quiero hacer empresa, sino quiero hacer empresa y se convierte en un sueño porque necesito pagar la luz, porque necesito pagarle los estudios a mis hijos, porque necesito y estoy obligado a cumplir con mis obligaciones. Entonces, por ende, esos sueños se convierten en pesadillas si es que no tengo respuestas de parte de los gremios, que no son los adecuados, y no tengo un Estado que me esté entendiendo. Y esos sueños deben ser acompañados, y esos sueños simplemente son cómo me inserto finalmente, cómo me inserto en el mercado para poder producir, para poder generar servicios, para generar productos y poder vivir. Entonces tengo que salir, y al salir salgo en mis condiciones, y eso le llaman informalidad. Entonces, ¿la informalidad es otro factor a tomar en cuenta? Porque la informalidad es, desde el punto de vista cultural, la manera como yo salgo. Si soy informal, es que alguien tiene que ser formal. ¿Y cuál es la formalidad que tenemos? La formalidad que está pensada por el Estado, la formalidad que está pensada por un sector de la población, o algunos pimetólogos que han visto desde su escritorio cómo debe ser la formalidad. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Simplemente la gente se inserta al mercado en desigualdad de condiciones y a tratar de cumplir su sueño, a pesar de que el Estado lo vea, no lo vea, lo sienta, no lo sienta, a pesar que existan gremios o que no existan gremios. Usted me habla de informalidad, ¿no? Nos cuenta que esta informalidad es uno de los problemas más importantes para el sector. ¿Por qué es específicamente este problema el más importante? ¿Por qué pasa a primer plano? Si también existen problemas como la capacitación, como el financiamiento, ¿no? Que también se escucha mucho hablar de este problema tan importante. ¿Por qué es verdaderamente la informalidad lo principal? Desde el punto de vista de CEPEFODES, que tiene 20 años de trabajar estos temas, 20 años de trabajar estos temas, nosotros abordamos el tema de la problemática de la mal llamada micro y pequeña empresa, llamémosla emprendimiento, de la problemática del emprendimiento en el país desde un punto de vista cualitativo, no cuantitativo. El Estado, por ejemplo, miraba al micro y pequeño. ¿Cuántos micro y pequeños empresarios hay? ¿Cuántos pequeños empresarios hay? ¿Cuántos medianos empresarios hay? ¿Cuántas empresas informales hay? Y eso es una estadística, es un número, es una mirada
cuantitativa del problema. Nosotros miramos al empresario desde otro punto de vista, desde su etapa evolutiva. Aparezco informal, voy entrando a la formalidad, de repente me convierto en una empresa de vanguardia y logro una expansión. Es casi circular, es helicoidal. Entro en un círculo en el cual yo debo avanzar y crecer. Entonces, al tener esa mirada distinta, obviamente vas a ver que no es importante el financiamiento. En primer lugar, comienzas a bajar cuáles son las escalas, cuáles son los principales problemas que tiene ese segmento, y no es el financiamiento el principal problema, no es la falta de capacitación el principal problema. El problema es cómo es que aparezco formalmente, entre comillas, de acuerdo a estas reglas que este país, Estado, me está dando para poder ingresar. ¿Y eso qué significa? Significa que yo debo adecuarme, debo comportarme distinto. Y comportarme distinto va a implicar definitivamente en entender cómo es que debo aparecer en el mercado y qué barreras debo romper en el mercado. Ahora, la informalidad o la formalidad, en este caso, desde ese punto de vista, tiene una serie de matices de gris, pues. O sea, vas a hablar de informalidad, de formalidad jurídica, vas a hablar de formalidad tributaria, vas a hablar de formalidad previsional, vas a hablar de formalidad laboral, de formalidad hasta política. Hace poco acabamos de pasar por unas elecciones donde las cuales muchos movimientos regionales y sindicales, eso es válido, han aparecido en el mercado político porque hay otros partidos que tienen unas vallas más altas y ellos no, porque simplemente el Estado no supo adecuar ese tema. Pasa lo mismo en pequeña empresa. Hay un desborde popular, como lo decía Matos Mar. El desborde popular no puede pararlo nadie. O sea, la gente necesita salir al mercado a poder, porque tengo necesidades que cumplir. Entonces, si nosotros empezamos a ver el fenómeno de una manera distinta, vamos a encontrar soluciones distintas. Entonces, ¿cómo es que CEPEFODES ayuda a los emprendedores para romper estas vallas, ¿no? Para ayudarlos a terminar con esta informalidad, para que se puedan adecuar a las reglas del juego, ¿no? Que son las reglas que da el Estado? Lo primero es entender, y entendimos todos. O sea, el primero era revisarnos todos nosotros. Y acá desde el punto de vista antropológico, sociológico, ingenieros, técnicos y todos los colaboradores que han pasado por CEPEFODES, desde el primer momento, en el año 1994, nos sentamos a ver este fenómeno. Y este fenómeno implicaba ver que la gente tenía sueños. Y al entender que la gente tenía sueños, teníamos que hacer que ese sueño, la gente o no se despierte de ese sueño, o que ese sueño no se haga pesadilla. Y el principal problema era la informalidad, comillas. Entonces, por lo tanto, era insertar a la gente, estas economías particulares en el mercado en igualdad de condiciones. Eso significaba que ingresen a la formalidad jurídica, que ingresen a la formalidad tributaria. Y eso implicaba crear un programa. Y se creó el programa, el Sistema de Formalización Simplificada, que reducía el tiempo de la formalización y reducía el costo de la misma. Pero eso no significaba sacrificar calidad en el servicio. Entonces tú tenías un mercado en el cual costaba 4.000 soles o 3.000 soles una constitución de una empresa con un RUT, más el tiempo y costos, y demoraba entre 30 días en el 94 hacer una formalización. Recuerda el libro El otro sendero, que fue en el año 85. En el año 85 Hernando de Soto hablaba de la informalidad desde ese punto de vista. Entonces, por la cantidad de trámites que había que hacer. Eso simplemente fue un dicho. Nosotros pusimos en práctica ese dicho. Esa observación de ese fenómeno, esa verdad que dijo Hernando de Soto, nosotros lo pusimos en práctica. ¿Cómo es que no lo dejamos en un estante, sino cómo ese documento que está en el estante se vuelve realidad? Y volverlo realidad significaba conversar entre abogados, sociólogos, antropólogos y gente de sistemas para poder crear y facilitar ese acceso. Entonces un software generaba la minuta, un software, y ahí se tendieron manos con entidades del Estado, que tuvimos la suerte que en ese momento la gente que estaba de turno pudo entender esta necesidad y se extendieron alianzas importantes con algunas entidades del Estado que permitieron volar con el tiempo. Al reducir el tiempo, hoy día estamos en 72 horas y el costo es el mismo costo desde el año 1994, es decir, 380 soles. O sea, imagínate, un producto, un servicio que ha empezado en el 94 con 380 soles, a hoy día, 2014, casi 20 años después, podemos decir que ese producto sigue teniendo el mismo precio. ¿Por qué ha variado el precio finalmente? Porque los costes del Estado, tanto de búsqueda y reserva como de inscripción en registros, están pegados a la OIT. Por lo tanto, lo que antes costaba 380 soles, hoy día cuesta 500 soles. Pero no ha sido por culpa de CEPEFODES, sino ha sido por culpa de que estos están ligados a el tema de la OIT, de los aranceles. Entonces ahí ya tenemos un producto importante. Y aparte de este producto, tan conocido que es la formalización de empresas,
¿qué otros productos brinda CPFODES para ayudar a esos emprendedores a seguir y no perderse, ¿no?, en este camino al éxito? El hecho de haber sido parteros empresariales, porque nos han tildado de ser parteros empresariales, han dicho, ustedes hacen nacer muchas empresas, pero estas empresas no podían nacer así por así si es que a Hugo, Paco y Luis se le ocurría hacer un sistema como esto. Para esto se necesitaba hacer una alianza público-privada, y una alianza público-privada donde el gobierno central, en este caso fue COFIDE, la Corporación Financiera de Desarrollo, quien acogió este programa, quien fue la primera entidad que desarrolló el primer centro de desarrollo empresarial. Y en ese centro de desarrollo empresarial fue donde se alojó el sistema de formalización simplificada. Posteriormente, a través de una alianza público-privada con COFIDE y con las municipalidades de Lima Metropolitana, se logró desconcentrar este servicio y crear una red de servicios a nivel Lima. Hoy en día tenemos, creo que si no me equivoco, 11 puntos o 12 puntos a nivel Lima Metropolitana. Estamos en los conos Ucoma, San Juan de Lurigancho, Villa El Salvador, La Victoria, San Isidro, obviamente, San Miguel, San Luis, etcétera. Entonces tenemos una red física donde se estableció este sistema de partería empresarial, o sea, para que nazcan las empresas, este hospital donde nacen las empresas, y ahí se crearon centros COFIDES, o sea, los centros COFIDES descentralizados. Y en esos centros COFIDES descentralizados son puntos de encuentro entre el gobierno central a través de COFIDE, gobierno local a través de las municipalidades que permitían este establecimiento, y la entidad privada a través de nosotros que brindaba este servicio de desarrollo empresarial. Ahora, después de 20 años de ver y generar, en los 2 últimos años, cerca de 25.000 empresas han sido creadas bajo este modelo, que han logrado tener servicios de calidad, que han logrado tener velocidad en 72 horas y que han logrado tener un precio módico, una tarifa social, todo este servicio, lo que permite eso fue mirar hacia adelante. Y decir, bueno, si ahora nosotros logramos formalizar a esta gente en el nivel de tanto jurídico como tributario, tratamos de enlazar con las municipalidades para lograr el tema de licencia de funcionamiento, por un lado. Por otro lado, hay que diversificar, hay que seguir dándoles más servicios. Entonces, ahí entra COFIDE muy potentemente, trayendo sus tablas de negocios, que es la capacitación gratuita, ¿no? Entonces, con eso estás generando un círculo virtuoso muy importante, porque la asesoría es gratuita, por un lado, para formalizarte. Te formalizas rápidamente y después te siguen capacitando y gratuitamente, con lo que tú tienes un círculo virtuoso en una red física que comienza a generar y comienza a pedir y demandar una serie de servicios de desarrollo empresarial muy importantes, porque no es que desde el escritorio nosotros pretendemos darles lo que nosotros creemos que tengan, sino que la gente pidió. Y ahí viene el servicio contable, por ejemplo, ahí viene el servicio de acuerdos empresariales, que es, si yo he manifestado voluntad, yo he creado una empresa, hemos creado los dos una empresa, mañana más tarde queremos ampliar nuestros objetos sociales, significa un acuerdo empresarial que debe ser inscrito en registros públicos. Si aumentamos capital, es un acuerdo empresarial que tiene que ser inscrito en registros públicos. Si vendemos acciones, tú sales y va a entrar otra persona en tu lugar, tiene que ser inscrito en registros públicos o tiene que saberlo el resto del público en esa persona jurídica que se ha creado. Entonces ahí, en ese acuerdo empresarial, es otro servicio. Entonces tienes contabilidad fácil, se llama Conta Fácil, acuerdos empresariales, ahora se llama Rapiempresa, la de las 72 horas, y próximamente te vamos dando, va a haber una suerte de seguro empresarial, comillas, y no se llama seguro empresarial, sino una tarjeta viente donde ustedes podrán tener, esto sale en diciembre, podrán tener consultas telefónicas, consultas chat, incluso puedo tener, dependiendo del grado en el cual estés, puede ser tarjeta plata, tarjeta oro, tarjeta platinum, dependerá si es que ustedes pueden, o sea, sus lectores puedan acceder a determinado segmento. Entonces yo puedo tener 3 consultas al mes de laboral, de tributario, de legal, de societario, de mercado, de marcas, etcétera. Entonces, o también de los temas tecnológicos, puede ser por teléfono, chat o visitando. Puedo sacar visitas para tener consultas con profesionales seniors. Y también puedo tener de repente un SOS, que significa una emergencia, como los seguros médicos. O sea, yo llamo y estoy mal, estoy enfermo ahorita, tengo un ataque cardíaco. Tengo un ataque cardíaco, en términos empresariales significaría que viene el SONAFIL, el sistema del Ministerio de Trabajo, y está haciendo una inspección laboral. Y yo no sé qué pasó con mi contador. O viene la SUNAT y mi contador está fuera, ¿correcto? Porque las pequeñas empresas llevan las cosas externamente. Entonces, en ese momento, viene y te asiste. Esos son los próximos productos que vamos a sacar, que ya están, los primeros 3 están en el mercado, te lo repito: formalización, Rapiempresa, Conta Fácil, acuerdos empresariales.
Hazte Visible es otro tema de identidad de marca también que está saliendo. Estamos ayudándolos con herramientas también empresariales desde otros ángulos, como por ejemplo el tema astrológico, el tema de las energías, que también son herramientas útiles que eran vedadas para algún sector, una élite, y lo estamos democratizando. Finalmente lo que se logra hacer es tener una red física a la cual le estás democratizando la información y le estás dando los servicios que le has democratizado. Eso es básicamente lo que CPFODES pretende hacer. Pero ahora quiere ser el gran salto hacia la nube. Es decir, si esto lo tengo en red física y de repente vamos a estar en Piura, podemos estar en Arequipa, podemos estar en cualquier lugar, y hay otras ciudades, otras zonas de Lima que necesitan estos servicios, no necesitamos estar físicamente ya con ellos también. O sea, todavía se debe seguir físicamente con ellos, pero basta con los que están. Pero para poder atender masivamente a más cantidad de gente, simplemente las herramientas tecnológicas son totalmente vitales para poder lograr un mayor alcance, con mayor eficacia y con mayor eficiencia. Usted nos habla de estos nuevos productos que van a salir, e inclusive los productos que ya están ahorita a servicio de los emprendedores. ¿Cuál es la visión que tiene justamente usted y, bueno, conjuntamente con CPFODES a la hora de realizar estos productos sobre el sector MIPE? La visión del sector MIPE es obviamente que es el sector más importante del país. El Estado peruano no ha mirado y lo mira inversamente proporcional a lo que aporta el segmento. Tú bien lo apuntaste, es 42.5% del Producto Bruto Interno, 88% de la población económicamente activa. O sea, la base de la pirámide es a donde tenemos que mirar. O sea, mañana más tarde se caen los precios de los minerales, mañana más tarde ya pasó, se cayó el precio del guano, se cayó el precio del caucho, se cayó el precio de la harina de pescado. ¿Y quién hizo vivir el Estado? La pequeña empresa. Entonces nosotros miramos con mucho cariño, con mucha gratitud a lo que es el segmento de pequeña empresa, con mucha pasión. Entonces el mirarlo con pasión nos hace ver que es el segmento adecuado, es el segmento donde tenemos que trabajar, pero hay que entenderlos, hay que estar en la calle para poder aprender de ellos, mirar de ellos, ver su creatividad y ver dónde están sus falencias. Porque, o sea, te digo, la gente pensaba que el gran problema del segmento de pequeña empresa era el financiamiento y está totalmente errado. Está totalmente errado. ¿Cuánto se ha colocado en el segmento de pequeña empresa antes de que las empresas nazcan? Nadie lo puede saber. Bueno, para terminar, unas últimas palabras para los emprendedores que nos pueden estar escuchando en este momento. Que sigan adelante, que sean conscientes de que son el motor de la economía nacional, de que tienen una alianza público-privada, la más larga, creo, de los últimos años, 20 años de alianza estratégica o de alianza público-privada entre COFIDE y CPFODES, que creo que eso hay que subrayarlo. O sea, sí se puede entender el Estado con la entidad privada para poder brindar servicios, y esto se viene dando con mucho tiempo ya, y que puedan ver en estos centros COFIDE, en estos centros de desarrollo empresarial, a su principal aliado. Y lo último es que se suscriban a Negópolis, que es una herramienta absolutamente gratuita, que sigan en el Facebook, que ingresen a la web de Negópolis, porque también es otra manera como CPFODES agradece al segmento, que lo apasiona, que es su objeto de estudio y que le quiere dar contenidos relevantes para que tengan herramientas a la mano. Tengan una herramienta a la mano. Muchas gracias, doctor. No, gracias a ti.